Buenos días, hermanos, todavía. Gracias a Dios. Podemos acceder a su palabra con libertad, con gozo, pero también con contrición. O sea, pensando en que la palabra de Dios nos habla, nos da orgullo. Pues a veces tenemos que, como dicen por ahí, apechugar porque nos pega directamente. Pues así es. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos también meditar en tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra que tú has puesto hoy delante de nosotros pueda ser asimilada por nuestra mente, nuestro corazón, que podamos cambiar, Señor, que podamos examinar nuestros corazones y sobre todo que tu Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, Señor, que podamos ser dóciles a tu palabra, que le damos todo orgullo, toda complacencia, Señor, todo aquello que estorba, para que nosotros podamos ser tus testigos fieles. En Cristo Jesús. Amén. Pues ya leímos este pasaje, hermanos, y pues estaba yo haciendo algunas cuentas también, desde que realmente estamos aquí en la iglesia, no sé mucho. No tengo el hermano. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? ¿No? Ahí, bueno. Como les decía, desde hace muchos años, tal vez 2017, 18, hemos estado predicando en la iglesia constantemente. Y creo que hemos hecho algunas cosas que caracterizan a Betania. Tal vez no hemos crecido mucho, mucha gente ha ido, ha venido, pero creo que se han establecido desde esa época, en mi opinión, pues tres vertientes que han sido bendición para todos nosotros durante estos años. Y espero que lo sigan siendo durante muchos años, estemos aquí o no nosotros. El domingo pasado mencionaba estos tres grandes pilares que sustentan la bendición de Dios en esta iglesia y en cualquier otro lugar que se diga iglesia de Cristo, iglesia cristiana, que para mí son básicos. El primero es la comprensión de la gloria de Dios, que vimos la semana pasada. El de hoy, la comprensión del señorío de Jesucristo. Y la próxima semana veamos nuestra comprensión, nuestro entendimiento sobre la revelación del Espíritu Santo de lo que debe ser la iglesia. Y esta es una perspectiva trinitaria. La gloria de Dios el Padre, el señorío de Dios el Hijo y la revelación del Espíritu Santo para la vida de la iglesia. Y yo creo que en todos los sermones que hemos predicado aquí, hemos tratado de sostenerlos en estos pilares de la teología. Y espero que las generaciones futuras sigan así hasta que el Señor regrese. La semana pasada hablábamos de la gloria de Dios. Y ahora hablaremos del señorío de Cristo. Y escogí este texto, Mateo 7, porque entre todos los textos del Nuevo Testamento que hablan del señorío de Cristo, este puede ser el más inquietante, el que despierte más curiosidad y tal vez el más incómodo para muchos de nosotros. Dice así el texto central: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo crecí en una iglesia cristiana, la iglesia de Banderas. Ahí conocí a mi hermano Edgar, hace muchos años.
Mis padres, mi abuela materna especialmente, me inculcaron el amor a Dios y a la iglesia. Para mí era rarísimo faltar un domingo a la iglesia. Era por alguna situación muy ajena a nosotros. Y ahí en la iglesia conocimos a mucha gente que seguramente, como en algún momento todos los cristianos, tomó una decisión por Cristo. Y muchas veces, pues vimos a las personas y las conocimos y eran pues como eran. En aquel entonces, tal vez yo de niño, de joven, pues no me daba cuenta de algunas cosas que deben ser determinantes en la vida de un cristiano, como la obra de regeneración del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Y yo no veía ninguna evidencia porque pues me movía en ese medio y creía que todos estábamos bien. Y yo veo que esta realidad, desde esa época, tal vez la observamos todos los domingos en todas las iglesias. Que gente entra por la puerta de la iglesia, camina por el pasillo, se sienta, viene y de repente se va, no vuelve. Y no sabemos si esa persona que hizo alguna vez su decisión por Cristo Jesús es realmente salvo. Leemos en Romanos 8 que si una vez eres salvo para siempre. Y por eso es la vida eterna. Y que nada te podrá separar al verdadero creyente del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿cómo entonces se encajan todas esas personas que vienen y se van, o que no hay un cambio, que entran y salen de la iglesia, y que no hay un cambio notorio en sus vidas? Yo recuerdo que de niño, de adolescente, me enseñaron que si haces cierta oración, eres cristiano. Todo lo que sabía sobre el método de evangelización consistía en decirle a la gente un mensaje sencillo: cree en el Señor Jesucristo, pídele perdón por tus pecados y entonces ya eres cristiano. Y después de que hacían esa oración, se le abrazó la bienvenida y a lo mejor hasta el pastel o la felicitación, y asegurarlo de que ya eres cristiano. Pero muchas de esas personas, que tal vez me acuerdo algunas haberlas visto en la Alameda, que hicieron alguna confesión de fe cuando íbamos con los hermanos vascos de adolescentes, dijeron: sí creo, y amén, ya eres cristiano. ¿Qué pasó con ellos? Pues amén. ¿Y qué pasa con muchos que van a la iglesia y que entran y salen, y que alguna vez hicieron tal vez esa oración, levantaron su mano, se pusieron de pie, oraron por ellos, pero nunca entraron a la iglesia? Algunos tardaron más, otros tardaron menos, pero yo, por ejemplo, me he enterado de amigos muy queridos de esa iglesia a la que yo iba, que de repente hoy en día se han convertido al catolicismo. Y yo digo, bueno, ¿en qué nivel de cristianismo entran ellos? Hoy en día, hermanos, las iglesias están llenas de personas que no manifiestan ninguna transformación, que entran por la puerta de la iglesia, caminan por el pasillo y luego de alguna manera desaparecen. Hay personas dentro de la iglesia que no parecen tener un hambre particular por la palabra de Dios. Y yo les pregunto, esta semana, ¿abrieron su Biblia? ¿Un día a la semana, 2 días? ¿Leyeron un devocional? ¿Leyeron un texto? Pero hay mucha gente que parece no tener hambre por la palabra de Dios, y eso, hermanos, como iglesia nos debe preocupar profundamente, porque en la iglesia hay inconversos. Primera de Juan 2:19 nos dice el apóstol, le está diciendo a sus hijitos, a sus amados: no se preocupen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y entonces comienza a caer el viento. Así que, hermanos, sin importar lo que parezca, hay personas que nunca se convirtieron, porque si uno se convierte de verdad, debe haber una transformación manifiesta, constante, inmutable, no perfecta, definitivamente no, pero hay una dirección en la vida que va camino a la perfección. No hay perfección, hay pecado, lo reconocemos, lo reconozco, pero indudablemente debe haber una evidencia de esa conversión. Así que hay una preocupación que debe surgir dentro de la iglesia, que es evangelizar a la misma iglesia. Es muy feo vivir en el engaño, y más en el autoengaño. También ver iglesias llenas de personas autoengañadas, que van a estar en la fina que dice: Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de verdad. La versión 1909 dice: apartaos de mí, malditos. Porque no se trata de lo que dicen o de lo que decimos, se trata de cómo vivimos. La evidencia de la salvación no está en su profesión, no está en esa profesión de fe, está en el comportamiento. Y lo digo con mucha temor y temblor, hermanos. Quien se para aquí para compartir el mensaje del Evangelio debe responsabilizarse de que los miembros de la iglesia vayan teniendo dirección y la transformación que hace evidente la salvación. Pensemos en el apóstol Pablo, que pasó 2 años en la iglesia de Corinto, abriendo, y ahí predicó y descargó su alma, se vació, como dice. Y no solo el día del Señor, el Sabbat, que iba a la sinagoga, sino todos los días durante 2 años. Los corintios tuvieron el mejor maestro que pudo haber jamás existido después de nuestro Señor Jesucristo en lo que respecta a la evangelización. Porque alguien les compartió que recibió la revelación directa de Jesús. Tuvieron la ventaja de contar con otros. ¿Quién cree que sustituyó a Pablo? Tito. Y después tuvieron la ventaja, hermanos, también de que le escribió 4 cartas. 4 cartas escribió Pablo a los corintios. Tenemos 2 solamente, pero en la Biblia se mencionan otras 2, cuando menos. 29 capítulos. Y podemos añadir estas otras 2 cartas que estaban llenas de verdad, de instrucción pastoral y amonestación, y las tenemos hoy. E incluso, después de todo esto, lo que hizo Pablo, después de todo esto que enseñó, que ministró, en el último capítulo de su última carta que tenemos, 2 de Corintios 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Todavía le preocupaba, después de todo este tiempo, que nadie se engañara a sí mismo. Y todo, hermanos, por este pasaje de final del Sermón del Monte que dice: muchos me dirán, Señor, Señor. Y no estoy hablando aquí de musulmanes, no estoy hablando de religiones aisladas, ni budistas, ni hindúes, ni de alguien que pertenezca a un sistema religioso falso. Hablamos de personas que le dicen a Jesús, Señor, Señor, y que están excluidas del cielo. Así que como iglesia, como predicadores, debemos asegurarnos de que nadie de los que estamos aquí, de este rebaño de Dios,
termine en esa fila de gente a la que el Señor les va a negar la entrada al cielo. Este pasaje que estamos revisando, Mateo 7, del 13 al 27, como les digo, es la conclusión del Sermón del Monte que estamos estudiando los miércoles. No me adelanto porque hay muchas otras enseñanzas, pero además ya cuando nos toque verlo, lo vamos a ver que hasta el año que entra. Así que va a ser un repaso. Así que este pasaje es la conclusión del sermón, que es un sermón que muchos dicen es la teología de Cristo, que es la doctrina de Cristo, que es la ética de Cristo, que es la moral de Cristo. Sí, tiene razón. Tiene mucho de eso el Sermón del Monte, es el más completo. Pero el tema principal del Sermón del Monte es la evangelización. Tiene muchos aspectos éticos, dogmáticos, teológicos, pero el tema principal es la salvación. El tema principal del Sermón del Monte es cómo entrar en el reino de los cielos. Y la conclusión es esta. Nuestro Señor dice: ¿quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres la salvación? ¿Quieres el perdón de pecados? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres ir al cielo? Entonces, dice Jesús, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí hay muchísimos que somos fariseos y muchísimos que somos escribas, pero nuestra justicia no nos sirve. Este es el primer sermón que Jesús predica, este es el primer sermón completo que expone a las personas a la realidad de que muchos pueden pensar que tienen una relación con Dios, pero no la tienen. Decir lo que dijo Jesús: a menos que su justicia supere a la de los escribas y fariseos. Deja imposibilitados a todos los que estaban escuchando el sermón, porque los escribas y los fariseos eran las personas más justas del planeta. Eran meticulosos en la observancia de las ceremonias y las leyes, y añadían cada vez más y más leyes para aumentar su justicia. Ellos se ofrecen a la nación judía como modelos de justicia. Ayunaban, se presentaban en público en posturas de humillación, poniéndose ceniza en sus cabezas, vistiéndose de cilicio, rezaban interminables oraciones larguísimas con palabras cuidadosamente elaboradas, y repetían, ¿no dice eso el Sermón del Monte? Y ofrendaban conforme la ley, y se esforzaban por observar externamente todos los mandamientos. Y aún Pablo, que era uno de ellos, afirmaba que comparado con la ley, él era en realidad una persona irreprensible. Entonces, ¿cómo puede la justicia de alguien superar esto? Pero Jesús dice aquí, Mateo 5:20, si esperas entrar en el reino de los cielos, debes tener una justicia superior a esa, lo cual, como les digo, para la gente común y corriente es inconcebible. ¿Qué justicia puede ser esa? ¿Qué justicia superior hay después de eso? ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos la idea, o nace la idea en el hombre caído, de que el cielo se gana por lo que uno hace, ya sea religiosa, espiritual, moral o con hechos, y que el camino al cielo es el camino de la justicia humana. Y esta es la mayor mentira de Satanás. Toda religión del mundo, toda, es una falsa forma de religión. Y toda forma falsa de cristianismo encaja en la categoría del logro humano. Todas se basan en obras, porque solamente hay dos maneras de llegar al cielo: por obras o sin obras. Eso es lo que dicen. Pero por obras nunca vas a llegar, porque no tienes ni siquiera la justicia de los fariseos. Así que solo hay una religión verdadera, y es el Evangelio de la Gracia.
que afirma que la salvación es solo por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, y cualquier otra forma de religión es falsa sin importar su nombre. Entonces, ¿cuán justos deben ser o debemos ser? Y ese es el siguiente punto clave del sermón, capítulo 5, versículo 48. Jesús les dice: entonces, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así de justos debemos ser, tan justos como Dios. Y entonces, como personas pensantes y razonantes, nos vemos acorralados a decir: si el estándar es ser tan perfecto como Dios es perfecto, yo no soy tan perfecto como Dios es perfecto. ¿Cómo puedo ser perfecto? ¿Cómo puedo ser tan justo? Y la respuesta es obvia: no por nada que hagas. Por eso comenzó el sermón del monte Jesús con las bienaventuranzas. Y esta es una perspectiva diferente a la que tal vez hemos estudiado. Versículo 2 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este es un golpe inmediato al orgullo de cada uno de nosotros. Pobres en espíritu. La palabra pobre no significa tener poco. La palabra pobre no es tener apenas algo de. La palabra pobre significa no tener nada. Nada. Las personas que forman parte del reino de Dios, dice Jesús, son aquellos que reconocen su indigencia espiritual, o sea que no tienen nada. Y esto es todo lo contrario a lo que todos los judíos pensaban. Para quienes entran en el reino, saben que no son dignos. Saben que no pueden tener una justicia que satisfaga a Dios, que no pueden ser tan perfectos como Dios es perfecto. Por eso son conscientes de su bancarrota espiritual. Así que, hermanos, tenemos que ser conscientes de nuestra bancarrota espiritual. Y en segundo lugar, debido a eso, ¿qué hacen? Bienaventurados los que lloran. Porque ellos alcanzarán ¿qué? Consolación. Porque no se orgullecen de sí mismos, porque no se sienten satisfechos de su condición, y porque entonces van a recibir consuelo. Y después, bienaventurados los mansos, los humildes, los que no son orgullosos, los que están aplastados bajo el peso de su miseria, de su pobreza. Y el 6 dice: los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque no tienen ni sed ni justicia en ningún momento dado, y se mueren por ella. Entonces Jesús dice: si quieres entrar en el reino de los cielos, debes tener una justicia que sobrepase a la de las personas más justas del planeta. Debes tener una justicia igual a la justicia de Dios. Pero sabes bien que no puedes tenerla, que tienes que llegar a un punto en que estés consciente de que estás espiritualmente desamparado, en bancarrota, quebrantado, lloroso, humilde, hambriento y sediento de justicia. Y todo esto contradice todo lo que habían escuchado acerca de los fariseos. Porque todo se trataba de orgullo, de logros. Y el sermón del monte está diseñado, como cualquier otro buen sermón, a evangelizar, a despojar a los engañados hasta dejarlos en los huesos. Cuando Jesús concluye el sermón en el capítulo 7, versículos 13 y 14, lo concluye diciendo: miren, solo hay dos posibilidades. O se llega por el camino de los logros humanos, o por el camino de los logros divinos. Y yo les diría, hermanos, ¿qué hemos aprendido a lo largo de estos 5 o 6 años, no sé cuántos ya llevamos aquí al frente? ¿Qué hemos aprendido de cómo puede un pecador ser tan justo como Dios? Hermanos, la respuesta es que no por nada de lo que nosotros hagamos,
sino por la gran verdad del Testamento, del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios, por la gran verdad de la justificación, que es Dios justificándonos y declarándonos justos, y darnos, ponernos, imputarnos su propia justicia. Ese es el Evangelio. Cuando pones tu confianza en el Señor Jesucristo genuinamente, Dios toma su propia justicia y la pone sobre ti. Y lo hemos dicho tantas veces, de tantas maneras. En la cruz Dios castiga a Jesús por tu pecado, por mi pecado. Y cuando pones tu confianza en Él, Él toma la justicia de Jesús y te la da. Le dio a Jesús tu pecado para poder darte su justicia. Ese es un logro divino y por eso tomamos la cena cada primer domingo de mes. Es una obra divina de justicia, no humana. Así que solo tenemos estas dos opciones. Tratar de llegar al reino de Dios por algo que haces en cooperación con Dios, no vas a llegar nunca. O reconocer que no puedes hacer nada, que estás espiritualmente en bancarrota, aplastado, quebrantado, de luto, hambriento y en desesperación. Y que vienes como el publicano de Lucas 18, que dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que ese hombre regresó a casa justificado porque reconoció esa bancarrota espiritual, se arrepintió y puso su confianza en Dios. Romanos 10 dice que el problema con los judíos era que ignoraban la justicia de Dios y se dedicaron a establecer su propia justicia. Entonces, en estos versículos, Dios nos pone dos puertas: la del logro humano, que se basa en las obras, la carne y la autojustificación, y la del logro divino, que se basa en la fe, el espíritu y la justicia celestial. Y no se mezclan, no van al mismo lugar. Estas dos opciones, dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque la otra puerta, porque la ancha es la puerta espaciosa y el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué dice el mundo? El mundo en las iglesias cristianas. Hay dos puertas, la estrecha y la ancha, la estrecha y la ancha. Pero ¿qué creen, hermanos? Todas dicen camino al cielo, highway to heaven. Hay una canción famosa, ¿verdad? Highway es un camino ancho. Nadie vende entradas al infierno. Todo el mundo vende boletos al cielo. Cualquier religión les dice: por aquí es. Vengan, únanse a nosotros. Todos, nadie va a decir: vénganse, ven aquí, está bien. Aquí vamos derechito al infierno. Nadie va a anunciar eso. Todos venden al cielo, pero no todos van para allá. Dice el versículo 14: es estrecha. Una vez que entras, el camino que recorres dentro de la puerta es angosto, conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Así que olvídate de tu autojustificación, no cabe. Olvídate de tus ayunos, no caben. Olvídate de tus limosnas, no caben. Olvídate de tus oraciones formales, no caben. Olvídate de toda tu supuesta moralidad superficial, no caben. Debes entrar por esa puerta estrecha, desnudo, hermanos. En Juan 10 Jesús dijo: yo soy la puerta. En Juan 14 dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso, para entrar a esa puerta tenemos que decir: toma tu cruz, niégate a ti mismo y adelante. Juan 14 dice: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Sin Cristo no hay salvación, porque dice Hechos 4:12: no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Debes entrar por la puerta estrecha.
Debes confesar a Jesús como Señor, Romanos 10, 9 y 10. Debes creer en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. No hay otra salvación. Primera de Corintios 16, 22 dice: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea condenado. Así de fácil. No hay medias tintas. Romanos 10, 17, porque la fe viene por el oír la verdad sobre Cristo. Así que tienes que entrar por el único camino a la salvación, por la puerta estrecha. No hay muchos caminos. Ese es el único. Y se llega por la fe individual y personal de cada uno. Oye, es que ya viene a la iglesia, ya se va al cielo. No. Es personal. Cada uno da cuentas de su propio actuar. Es personal. No por venir a la iglesia ya estás en el camino, no es como de esos que hay en los aeropuertos que te subes al camino eléctrico y ahí vas como por 1 kilómetro que te lleva cuando hay maletas. No caminas nada, pero ahí te llevas ahí. No, eso no es. Cada quien tiene que cargar su cruz e ir. No es fácil. No es fácil, hermanos. Pocos son los que le encuentran. La gente de hoy podría decir que es muy fácil ser cristiano. Como a mí me enseñaron, haz esta oración y ya eres cristiano. Pero es muy fácil engañarse a sí mismo. Es muy fácil ponerse en una situación en la que diga Señor, Señor, pero Él te va a decir, no te conozco. Yo a veces no sé qué decirle a la gente cuando me dice, ay hermano, ora por mí. Pues soy usted, hermano. O hermano, pues yo le ayudo, pero ¿cómo está su relación con Dios? Es que a usted sí lo oye. No es cierto, soy más pecador que usted. O sea, es muy fácil engañarse. Es muy fácil ponerse en una situación en la que digas, Señor, Señor, y Él te diga, no te conozco. Convertirse en verdadero cristiano es difícil. Hay que aceptar su señorío. Y el pasaje nos explica, hay cuando menos un par de razones por las cuales es difícil. La primera, versículos 15 al 20, nos habla de falsos maestros que están imponiendo boletos para el camino ancho, repartiendo. Ayer en un centro comercial me decían, mira, esta es una rifa. No, a ver si me saco una lavadora, licuadora, no sé qué. Pero así hay muchos que están repartiendo volantes para ir al cielo. No es así. Los falsos profetas se vestían con ropas de profeta, usaban lana, que es como la piel de oveja que usaban Elías y Juan el Bautista. Pero en realidad están destrozando a la gente como lobos rapaces y sus vidas están corruptas. Una de las razones por la que tanta gente es engañada es porque hay tantos engañadores, tantos falsos maestros, tantos falsos predicadores. Y en fidelidad a esas verdades de muchos estudios y predicaciones, hermanos, en la iglesia aquí en Betania hemos intentado advertir una y otra vez sobre estos falsos maestros, porque es protección contra la influencia que condena, que desvía. Hay falsos maestros por todas partes y están lanzando el nombre de Jesús por todas partes, porque así se presenta. El sábado pasado, ayer estudiamos los varones el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Acerca de las dos bestias. No saben cuántas tonterías encontré en internet de las dos bestias. Perdón la palabra, burradas. O sea, realmente cosas que uno no puede entender, como que si esos pasajes son difíciles, ellos lo transforman en una cosa superior a la tontería. O sea, y por el pastor, por el profeta, por el apóstol.
Hay demasiados falsos maestros. Y la segunda razón, es tan difícil encontrar y entrar por la puerta estrecha, porque las exigencias son muy grandes. Dios nos pide todo. Jesús nos dice. Si cuando uno se casa, el Señor le dijo, ¿verdad? A Adán y Eva, por esto dejará que el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, para el matrimonio hay que dejar algo atrás. La comida de mamá, el mole, la cama, la ropa manchada, el seguro, la despreocupación para entrarle a otra cosa. Pero acá, si el falso maestro dice, ven a Jesús y Él te hará rico, exitoso, feliz, con el Evangelio de la prosperidad, o el Evangelio que dice Jesús, que dice, ¿sabes qué? Tienes que renunciar a todo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguelo. Hay un pasaje difícil que dice, si tuvieras que odiar a tu padre y a tu madre y a tu propia vida, con tal de seguir a Jesús, síguelo, pero es tu decisión. Y el Señor nos dice, calcula el costo de entrar por la puerta angosta, calcula el costo de entrar por el camino angosto. Los paralelos de Mateo 13, ¿se acuerdan de esas parábolas hermosas del tesoro escondido en un campo? Del hombre que vendió todo para comprarlo. De la parábola de la perla de gran precio, del hombre que vendió todo para comprarla. Porque la perla y el tesoro son el Evangelio de Jesucristo. Y el hombre se deshace de todo porque no hay nada en este mundo que valga la pena para igualar el valor incalculable de la salvación. Por eso el miércoles decimos, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es donde grande, extenso, inmenso, inconmensurable, en los cielos. No aquí, en los cielos. Entonces, vende todo, no hay nada en este mundo que pueda igualar ese valor de la salvación. Entrar por la puerta angosta y por la puerta angosta y por el camino angosto, hermanos, nos va a costar todo. Dios nos llama a renunciar a todo y convertirnos en sus esclavos. Y ahí es donde entra el señorío de Jesucristo en tu vida. Porque, bueno, y el título, ¿por qué señorío de Cristo? Pues porque no se puede ser esclavo de Jesucristo si no somos señores. Si no tenemos un Señor. Tenemos quizás que renunciar a todo y podemos hasta perder la vida por seguir a Jesucristo. Y esta era la piedra de tropiezo a los gentiles y a los judíos. Jesús dijo, no construyas una torre a menos que sepas que tienes todo lo necesario para terminarla. Igual, esta paráfrasis de no te metas en la puerta estrecha si no sabes a qué te metes. No vengas a Cristo a menos que estés dispuesto a pagar el precio. Por eso en Lucas nuestro Señor dijo en el capítulo 13 que uno de sus seguidores del Señor se acercó y le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo, hay muchos que se esfuerzan por entrar, pero no pueden. Hay quienes dicen, me gustaría mucho ir al cielo, quiero conocer a Dios, quiero una reconciliación, quiero escapar del infierno, pero no es tan fácil porque no están dispuestos a dejarlo todo. Porque hay que ser capaz, por el poder de Dios, de rechazar los mensajes falsos y de renunciar a todo. No se entra en el reino durmiendo. Por eso dijimos que tenemos que ir contracorriente. No se reza una pequeña oración y se entra en él. No es para débiles, no es para indecisos. Es para los que se comprometen. No es para el joven rico que quiere estar en el reino, pero también quiere aferrarse a todo lo que tiene en este mundo. El reino de Dios es para personas como Daniel, como Esteban, como Pablo, como Pedro, como Lutero, como Calvino, como tantos mártires que han ido, como este joven que fue muerto en Utah, hermanos. Es para valientes.
Así que si quieres entrar por esa puerta, debes entrar solo. Y debes entrar con dificultad y debes entrar desnudo. No llevas nada contigo, es la puerta de la abnegación. Es lo que Jesús repite en Lucas 9, 23 al 25. Que si pierdes todo, ganas el cielo. No puedes pasar con todo tu cargamento de pecado y de basura y todo lo que traes. Desde el principio, hermanos, Jesús y Juan el Bautista predicaron el arrepentimiento. También predicaron el odio al pecado y el deseo de alejarse del poder y la pena del pecado. Por eso, esto que dice 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es porque Dios comienza la obra en ti y es Dios quien te concede el arrepentimiento, es Dios quien obra en tu corazón. Pero donde está esta obra no se ha realizado en tu corazón, entonces no hay verdadera conversión. Hermanos, la puerta estrecha, hay que entrar por ella de esta forma. Porque la puerta ancha dice que es ancha, que no requiere ningún sacrificio, que no tiene uno que renunciar a nada, que puede traer uno toda tu basura, todo tu equipaje, todo tu pecado, toda tu propia voluntad, nada de abnegación, nada de arrepentimiento, nada de rendición, nada de sumisión. Y ese evangelio amplio, lamentablemente, se ha predicado en nuestro país durante muchos años y en muchas de nuestras iglesias en el mundo. Hay muchas iglesias que ya ni siquiera confiesan a Jesucristo como Salvador y mucho menos como Señor. Y cuando cruces la puerta ancha, dice el versículo 13, se abre un camino amplio, fácil, tolerante, sin restricciones. Todos los deseos de tu corazón caído están bien, la voluntad propia, la autoratificación, la autocomplacencia. Pero por otro lado, si entras por la puerta estrecha y el camino comprimido, apretado, está constreñido, hermanos, por los requisitos de Dios. Es una especie de esclavitud, porque el camino estrecho es estar sometidos al señorío de Jesucristo. Entonces hay dos destinos: el ancho que te lleva a la destrucción, al infierno, y el angosto que te lleva a la vida eterna. Hay dos multitudes: los pocos que entran por el angosto, el rebaño pequeño, la pequeña manada, y están los muchos, los muchísimos, el resto que entran por la puerta ancha, que aparecen en el versículo 22. Muchos van por ese camino, el camino ancho, y aparecen al final para decirle: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y Jesús les dice: nunca, nunca os conocí. No tengo ninguna conexión con ustedes. Por lo tanto, no tienen nada de mi poder, así que apártense y se van derecho al infierno, porque practican la maldad. Entonces, hermanos, la prueba de la conversión no es una foto levantando la mano en un punto de evangelismo. Esa no es la prueba de conversión. La prueba de ser un cristiano no es pasando a hacer su primera comunión, ¿verdad?, o el bautismo. Esa no es la prueba de que eres cristiano. La prueba de la conversión es una justicia presente en tu vida. Yo sé que no es perfección. Somos pecadores. Yo peco. Y este sermón me costó mucho, hermano. Porque soy pecador. Pero quiero ir en esa dirección y tengo que arrepentirme.
Y quiero seguir en el camino de la gracia, de la fe, de la sumisión, del arrepentimiento y del poder del Espíritu. Para hacer de mi vida, para hacer de tu vida una vida de servicio al Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchos que quieren estar en el camino ancho con el resto de la gente, en las religiones de los logros humanos, de a ver quién corre más rápido, quién va mejor, en mejor coche, quién lleva mejor ropa. Pero la triste realidad, por supuesto, es que le van a decir, Señor, Señor, pero si iba yo a la iglesia el domingo, si me reunía ahí en Betania con los hermanos, si cantábamos y alabábamos. Pues sí, pero nunca os conocí, apartados de mí. Nuestro Señor concluye su sermón, y yo concluyo hermanos, también, cuando dice en el versículo 24 y 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, los que estaban ahí en la congregación, los que estaban ahí al pie del monte, la multitud, les está diciendo Jesús, y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu como aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, ¿cuál es la evidencia de la verdadera conversión? ¿Cuál es la evidencia del verdadero arrepentimiento? Es una vida de obediencia y de sumisión a la señoría de Jesucristo. No solamente una profesión de fe, no son palabras vacías, es obediencia. Dice Santiago 1:22, no seáis solamente oidores de la palabra, sino que hacedores. Dice el versículo 26, todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es tremendo, hermanos. Tenemos que poner en práctica todo lo que hemos oído. Dice Efesios 2 que somos salvos por gracia, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo sé que no existe tal cosa como una transformación total y una conversión mágica. No hay perfección, pero tenemos que ir en la dirección. No importa si estamos al principio del camino o ya cerca del término, pero tenemos que seguir en la misma dirección. Pablo mismo dice, no soy lo que debería de ser. Hago lo que no debo hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Y no hago lo que debo hacer. Pero hermanos, tenemos que seguir amando la ley de Dios y anhelar la justicia. Estos son los anhelos de una vida transformada. Pero también hay personas que parecen no tener ningún interés, ninguna obediencia. Son religiosos, construyen su casa, pero la construyen sobre la arena. Y cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, cuando estén delante de Jesús, su ruina va a ser grande. Y es interesante esta historia que Jesús cuenta, porque las personas construyen, no dice cómo eran las casas. Dice que uno construyó una casa sobre la arena y otro sobre la roca. Pero yo supongo que eran casas iguales. Casas por fuera iguales. Tenían 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina, iguales. Pero una estaba fundada en la roca y otra en la arena. Usaron los mismos materiales,
Tal vez practican las mismas actividades religiosas. Tal vez van a la misma iglesia. Pero viene esa tempestad, ese diluvio, ese viento y le pega a ambas casas. Así asumimos que pertenecen a la cristiandad, a la iglesia. Hacen lo mismo que todos a su alrededor, como el trigo y la cizaña, que no se pueden distinguir porque no se ven los cimientos. Pero cuando estás fundado en falsas enseñanzas, cuando no obedeces a Jesucristo, cuando no es tu Señor, estás fundado sobre la arena. Y llega el diluvio del juicio y su construcción se cae. Pero si estás fundado en Jesucristo, la roca, y tu vida se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios, sales bien librado del juicio. Hermanos, lo que hacemos con las palabras del Señor es la evidencia de nuestra genuina conversión. Si amamos la verdad y la obedecemos, aunque no la alcancemos como quisiéramos, debe haber evidencias de una verdadera conversión. Les digo, con temor y temblor nuevamente, que como predicador de esta iglesia tengo una responsabilidad que no va a cambiar. Y es asegurar que cada uno de nosotros comprendamos lo que significa confesar a Jesús como Señor. Y por lo tanto convertirnos en miembros de su reino de salvación. Y que comprendamos lo que significa vivir para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Cuál es el primer principio para glorificar a Dios? Lo primero es confesar a Jesús como Señor. Filipenses 2. Para la gloria de Dios Padre. Hay un himno que está en nuestros escenarios, titulado Mi esperanza está firme, cuyo autor es Edward Monk. Lo hizo en 1834. Y lo ha hecho popular esta corriente de iglesias que se llama Hillsong. Pero es un himno mucho más antiguo. Y la letra traducida dice: mi esperanza firme está en Cristo, mi justicia y paz. Por ser su nombre dulce y fiel, en mi Jesús descansaré. Cristo es la roca eterna, no hay otra base en que confiar. Aunque no pueda ver su faz, su gracia es mía por la fe. Y aunque haya tempestad, dentro del velo mi ancla está. Cristo es la roca eterna, no hay otra base que confiar. Su pacto y sangre eficaz en el diluvio me alzarán. Si se desploma todo aquí, me aferro a Cristo, mi sostén. Cristo es la roca eterna, no hay otra base en quien confiar. Cuando regrese en su poder, oh que me halle yo en él, sin culpas compareceré delante de mi justo juez. Cristo es la roca eterna, no hay otra base en quien confiar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos hablas del corazón fuerte, Señor. Queremos pedir perdón porque no te hemos puesto como Señor. Porque nos ha ganado la autocomplacencia, nos ha ganado la avaricia, nos ha ganado muchas cosas, Padre. Perdónanos. Te quiero pedir, Señor, que podamos continuar el camino estrecho, Padre. Que no anhelemos brincar al camino ancho, Padre, sino que sigamos en ese camino restringido por tus mandamientos, por tu voluntad, por tu señorío, por la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos decirte que tú eres nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, Señor, sino nuestro Señor, nuestro Rey. Que podamos negarnos a nosotros mismos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.